Vamos a hablar de las alucinaciones, pero no de las alucinaciones que sufrimos los seres humanos por una cuestión mental o por una mala influencia del sol o por una resaca o por estar en una situación nerviosa. Vamos a hablar de las alucinaciones propias de la inteligencia artificial. Como nunca, la inteligencia artificial que ya existe desde los años 50, porque desde los años 50 nosotros interactuamos con las máquinas, como nunca había sido noticia la inteligencia artificial, sino a partir de marzo del año anterior, cuando la comunidad europea decidió legislar sobre algo que le llamaba la atención. ¿Y qué le llamaba la atención? Que uno de los creadores de ChatGPT, que fue la primera, digamos, inteligencia artificial comercial que conocimos, dijo, hay muchos peligros que si no nos apresuramos, la inteligencia artificial terminará por convertirse en un verdadero problema para la humanidad. Se sabe que la inteligencia artificial está, por ejemplo, detrás de la investigación científica sobre el AR mensajero, que sirvió para elaborar las vacunas contra el COVID. Y uno de los científicos que está a cargo de esta investigación decía en un recién artículo que leí, nosotros tenemos que aprender de las bacterias porque son ellas las que mejor trabajan haciendo inteligencia artificial. Es decir, son las que mejor se comunican y las que mejor aprenden y nos transmiten conocimientos. Las bacterias que llevan miles de millones de años entre nosotros. Pues muy bien, lo que estamos haciendo hoy día con estos chats es educarlos, es decir, darles contenido. Como ellos están interesados en ofrecernos información precisa sobre lo que nosotros preguntamos, muchas veces ellos alucinan, es decir, ellos nos ponen situaciones, afirmaciones, conceptos, fotografías o referencias de video que son falsos, que no corresponden a la realidad. Voy a comentar uno del chat que tenemos actualmente en WhatsApp. Yo le pedí que me regalara la fotografía o la imagen de un perrito, de un animalito humilde, de una raza pequeña, más o menos con esas características, y me envió la fotografía de una persona asiática. Cuando yo levanté la voz para decir que había habido un error y que describí el error, el chat me respondió que él no había cometido ese error y que a él nunca se le ocurriría poner la imagen de una persona por la imagen de un perro, cuando fue exactamente lo que él hizo. ¿Qué sucede entonces con el chat en general de la inteligencia artificial? Es que no solamente le falta tiempo para realmente ser más perfecto, sino que necesitará de mucha información de todos los costados de la información mundial. Pero también hay que reconocer que esos baches de alucinación, en donde, por ejemplo, pido la biografía de una persona, hablo, por ejemplo, de un obispo, y entonces termina en la biografía diciendo, fue un excelente padre de familia y además estudió en tal universidad en Massachusetts o en Boston. Cuando se trata de un obispo colombiano que trabajó toda la vida en la selva amazónica y que fue un obispo misionero, que no tuvo hijos y que jamás fue a Harvard o tampoco estuvo en Oxford. Las alucinaciones son eso, son información que completa el patrón de conducta de los seres humanos y entonces cuando se escribe una biografía habrá que poner hijos, habrá que poner una carrera académica o habrá que decir que tuvo riquezas en tal o cual región del mundo. ¿Qué sucede entonces? Que hay una homogeneización de la vida humana y la máquina, aunque va a aprender de nosotros la multiplicidad, la multidiversidad de la existencia humana, sin embargo la máquina con el tiempo la va a homogeneizar, la va a igualar y nos va a imponer unos criterios propios de la máquina que servirán para determinar nuestro futuro o nuestra vida. Ya en el año de 1984, esa famosa novela, que se llama así, de George Orwell, que fue una crítica
al sistema comunista, nos pone de presente que la máquina va a moldear de tal manera nuestra existencia que va a reducir el lenguaje a lo mínimo, a las expresiones más frecuentes en la red. Y es lo que nos está pasando al presente. Los chicos son analfabetas informáticos, pero no analfabetas en el manejo de las redes o de los sistemas de redes. Es analfabetas en el lenguaje y en la escritura. Por eso digo analfabetas informáticos, pero entiéndase, no en que no manejen la información, sino en que no saben ni hablar ni escribir. Y una de las cosas que más está entorpeciendo en la riqueza del lenguaje, y eso lo vamos a ver en la novela 1984 de George Orwell, que fue una novela escrita para criticar el sistema comunista, como lo dije hace un instante, cómo al ir eliminando palabras, al ir haciendo unas palabras que se pegan fácilmente, como ocurre con el inglés, se va disminuyendo el idioma nativo, el castellano, y se va empobreciendo de palabras. Es decir, esta homogenización de los emoticones, en donde ya no tienes que escribir la palabra, sino que la carita te dice todo, se va a convertir en un lenguaje propio de esta generación y hacia adelante de varias generaciones, en donde no van a ser capaces de expresar con palabras lo que está haciendo un emoticón. Por eso el uso cada vez más amplio de los emoticones es la reducción cada vez más amplia del lenguaje verbal, del lenguaje escrito, de las palabras que siempre utilizamos en nuestra vida cotidiana. Pero vayamos un poco más allá. Como el inglés es la lengua comercial y la lengua que está, digamos, como patrón de lectura y de conducta en las redes sociales, entonces la gente se va a plegar más a hacer una mezcla entre el inglés y el castellano. Y vamos a encontrar con que los términos técnicos de la vida contemporánea, como por ejemplo reel, son términos que ya pertenecen, digamos, al patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque las redes sociales han acelerado esa propensión a que olvidemos el idioma local y asumamos el idioma de las redes. Como cuando, por ejemplo, subes con el dedo las imágenes, el scrolling es una palabra que se utiliza con mucha naturalidad porque todo el mundo hace scrolling hoy día. La homogenización entonces del pensamiento, en donde todos intentamos ser iguales, en donde todos hacemos lo mismo. Si ustedes miran en TikTok, una tendencia muy fuerte hoy día no solamente es bailar, que es lo que originalmente tuvo TikTok, sino qué te vas a poner para salir, el outfit. Y casi todo se parece a todo. La ropa se parece a toda. El oversize se ha convertido en el último grito de la moda, aquello que nosotros usábamos en los años 50 y 60, pero que después en los años 70 apareció de nuevo, como la bota campana, como los pantalones muy apretados, pero con una amplitud de tela hacia abajo. Eso está volviendo a aparecer. El oversize es eso. Son tallas grandísimas para cuerpos pequeños, pero es la homogenización. Hablamos de la misma manera, nos vestimos de igual forma, nos gustan las mismas mascotas, nos gustan los mismos helados y todos tomamos café. Todos los ciudadanos del planeta empiezan su día con un café y luego se marchan al gimnasio, hacen unos ejercicios de gimnasio, regresan exhaustos y se toman entonces otra palabra nueva, un shaker. Se toman un batido, pero ya tenemos que utilizar la palabra del objeto con el que se hace el batido, que es el shaker. Y entonces esta homogenización hace que la inteligencia artificial recoja como únicos patrones todas esas conductas y las convierta en una manera de ser, en una manera de actuar. ¿Qué significa entonces eso? Que hemos homogenizado la cultura, hemos homogenizado la sociedad con las mismas perspectivas y necesidades. Esta
es la gran alucinación de la inteligencia artificial. Nos han alucinado, nos han dicho que vivir la vida como ella es, sin información, sin el estereotipo de una imagen que tenemos que copiar, no vale la pena. Y el volver a la vida real, al aguacero, a tomar sol, a comer la comida criolla, no está de moda. No tiene mucho mérito. Tiene mérito si hacemos parte del ejército de gente que se viste con la ropa oversize, si somos parte de gente que va al gimnasio, del ejército que va al gimnasio o del ejército que toma café en la mañana. Y nos hemos vuelto aburridamente una cosa repetida. Y por eso ahora viene, cuando nos hayamos dado cuenta de esto, un intento por la originalidad. Es la segunda tarea que hará la inteligencia artificial. Es obligarnos a salir, obligarnos a ir al campo, obligarnos a tener unos estilos de vida diferentes para no parecernos a los otros. Una nueva forma de la originalidad va surgiendo poco a poco. Pero ¿quién da las pautas? La inteligencia artificial. Esa a la que nosotros nos entregamos desde la mañana muy temprano y hasta altas horas de la noche, cuando intentamos conciliar el sueño después de haber visto algunos pantallazos. Las alucinaciones empiezan por allí. Alucinar significa vivir como los otros, actuar como los otros, pero no ser nosotros mismos. Y considerar eso como una gran originalidad. Muchas gracias, mis queridos amigos. Seguiremos informando y seguiremos pensando el mundo contemporáneo que nos tocó vivir.